Tema 10. Filogenia del sistema nervioso. Me baso en las transparencias de María Penado, de la UNED 2023-2024. A ver, hablamos de los invertebrados y los vertebrados. Los invertebrados, organismos unicelulares, bacterias y neuronas, organismos pluricelulares con células especializadas, red nerviosa difusa, sistema ganglionar y encefalización. En los vertebrados veremos la polarización rostrocaudal, la especialización funcional dorso-ventral y el extremo rostral subdividido en encéfalo anterior, medio y posterior. Perdón. Vale. A ver, entonces tenemos los invertebrados, vale, la clasificación de los invertebrados, pues vemos que son gusanos, moluscos, antrópodos, como las mariposas, equinodermos, como las estrellas de mar, las medusas o las esponjas. Los invertebrados, por ejemplo, vamos a ver las bacterias. La relación activa y adaptativa con el medio ambiente comienza con las bacterias como la Escherichia coli. Peculiaridades. Presenta receptores de glucosa y moléculas que se encuentran en el ambiente. Cada uno de los receptores desencadena una respuesta en el interior de la bacteria que hace que se mueva de una zona a otra, buscando alimentos o huyendo de tóxicos. Las bacterias presentan memoria y recuerdan sustancias nocivas. Halobacterium salinarium. Además de los receptores de estímulos coli, existe un fotopigmento sensible a la luz que es fuente de energía. Cuando le da la luz, la bacteria se dirige a la fuente luminosa. Capacidad de emitir comportamiento sin sistema nervioso y además tiene una similitud con el modo de actuar de la neurona con el de la bacteria. Por otro lado, los invertebrados son células especializadas. Células especializadas. La aparición de las células eucariotas, además de otros procesos, trajo consigo la aparición de organismos pluricelulares, los metazoos. En los metazoos más antiguos, como las esponjas poríferos, ya hay agrupación de células con funciones específicas, entre las que destacan las células neuroepiteliales, que responden a estímulos táctiles y químicos abriendo y cerrando los poros. Aquí tenemos un ejemplo, una figura que, bueno, ahí podemos ir viendo. Siempre en los invertebrados vemos ahora la red nerviosa difusa. Representativos de las hidras, medusas, corales y anémonas, celentéreos. Presencia de un tejido nervioso propiamente dicho junto con fibras musculares, glándulas y células sensoriales. El tejido nervioso forma una red nerviosa difusa que se extiende por todo el cuerpo del animal. Neuronas bipolares y multipolares, sin diferenciación funcional, que hace que el impulso nervioso se transmita en todas las direcciones por igual. No hay polaridad, haciendo que cualquier estimulación desencadene reacciones en el sistema efector. No hay especialización regional. En los celentéreos, como las medusas y anémonas, esa red nerviosa difusa presenta neuroepiteliales, sensibles a estímulos táctiles y químicos que permiten un repertorio conductual más amplio, como el movimiento de penetración o agresividad. En invertebrados siempre, pues ahora vamos a ver el sistema ganglionar, como son los anélidos, antrópodos y moluscos. Algunos celentéreos, como las medusas, muestran agrupaciones neuronales simples formando el sistema paso en la organización del sistema nervioso, el sistema ganglionar. Unidad es el ganglio, que es la masa neuronal compacta que favorece un contacto más rápido y mayor integración de la información.
Ejemplo de ese tipo de organización, anélidos como las lombrices y sanguijuelas. Sistema ganglionar formado por una parte central, ganglios, y una parte periférica constituida por los receptores sensoriales y los nervios que llevan información a los ganglios. Y aquí se ve la figura de como un 100 pies, ¿no? Invertebrados en cefalización. Cambio en el tamaño del ganglio, ya que depende de la cantidad de funciones que realice. Agrupación de ganglios en especies como las lombrices de tierra que permiten una mayor integración de la información. Formación de ganglios cerebrales o encefálicos también tienen. El fenómeno de agrupación de neuronas en la parte anterior del cuerpo de determinadas especies, la encefalización. Se empieza a crear una encefalización cuando se agrupa en la parte anterior, ¿no? Formando como en la cabeza. Mayor grado de encefalización de invertebrados en artrópodos y moluscos, donde hay diversificación de órganos sensoriales como el tacto, audición, propiocepción, equilibrio y visión. ¿Vale? En estos artrópodos, donde tienen estos órganos sensoriales, es donde se produce una mayor encefalización. En estas especies aparecen apéndices articulados, patas y alas en artrópodos y tentáculos en moluscos que permiten ampliar el repertorio conductual. Los invertebrados axones de gran calibre dispuestos longitudinalmente a lo largo del animal para una conducción rápida de los impulsos nerviosos. Los axones gigantes permiten una elevada velocidad del impulso nervioso sin que exista mielina. Utilizadas en situaciones críticas como huida, ya que no pueden ser moduladas, se producen por sinapsis eléctricas. El sistema nervioso de los invertebrados presentan limitaciones para aumentar su complejidad. Tanto en cefalópodos como en artrópodos, la velocidad de transmisión del impulso nervioso limita el tamaño que puede alcanzar el sistema nervioso. En artrópodos, el exoesqueleto presenta una limitación a la hora de aumentar el tamaño corporal y del encéfalo, cosa que no pasa en los cefalópodos y explica la mayor capacidad de aprendizaje de estos y la existencia de calamares gigantes. Vamos ahora con los vertebrados. Los vertebrados, su cuerpo se compone de cabeza, tronco y extremidades y se caracterizan por tener columna vertebral. Se clasifican en mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles. Los mamíferos, por ejemplo, tienen pulmones y son vivíparos. Las aves tienen plumas, alas, pulmones y son ovíparos. Los peces tienen escamas, aletas, branquias y son ovíparos. Los anfibios tienen la piel desnuda y húmeda, pulmones, son ovíparos. Y los reptiles tienen escamas, pulmones y son ovíparos. Los vertebrados. En los vertebrados se superan las limitaciones de los invertebrados para aumentar tamaño corporal, lo cual conlleva un incremento de la masa muscular y de las estructuras nerviosas que lo controlan, además de la presencia de vainas de mielina que aumentan la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Además, en los vertebrados encontramos las siguientes características. Un sistema nervioso central situado dorsalmente protegido por tejido óseo, cráneo y columna, simetría bilateral y segmentado, y un sistema nervioso periférico como organización ganglionar. El diseño más básico del sistema nervioso de los vertebrados lo encontramos en anfioxo o lámprea. La polarización rostrocaudal, la especialización funcional dorsoventral y el extremo rostral subdividido en encéfalo anterior, medio y posterior. Esto es lo que vemos a continuación. Cambios en el sistema nervioso central de los vertebrados producidos en las siguientes estructuras. Colículo superior,
cerebelo y hemisferios cerebrales. El colículo superior es el centro visual primario en todos los vertebrados menos en los mamíferos, techo óptico, que recoge información visual y de otros sistemas sensoriales para la iniciación del comportamiento, conexión con el sistema motor. La decusación que se produce en las vías visuales de los animales de visión panorámica, como ranas, ratones, conejos o peces, se mantiene en animales con visión binocular, lo que indica la utilidad de la decusación para respuestas como puede ser la de huida. Igualmente, el cruce de la información visual resulta útil en animales como peces, donde la respuesta de huida se produce por la flexión de los músculos axiales contralaterales a la posición espacial por donde es percibido el peligro. Cerebelo. El cerebelo, junto con los hemisferios cerebrales, es la estructura más variable de la filogenia de los vertebrados debido a la mejora de las funciones motoras. A lo largo de la evolución han ido apareciendo paulatinamente las siguientes partes: el arquicerebelo, paleocerebelo, neocerebelo. El arquicerebelo, sistema vestibular, como los peces ciclóstomos, como la lamprea. Paleocerebelo, coordinación de los movimientos del tronco de los peces en la natación, como los tiburones y las rayas. La siguiente especie filogenética más reciente, como las salamandras y tritones, presenta una disminución del desarrollo del paleocerebelo, quedando prácticamente reducido al arquicerebelo, y representa el cambio evolutivo de adaptación a la vida terrestre. Neocerebelo, formado por hemisferios cerebrales y vermis medio y de aparición más reciente, interviene según sus distintas zonas en los distintos logros evolutivos como especie. El espinocerebelo, la parte más central, donde se produce movimiento del tronco y extremidades. Y la parte más lateral, donde está la coordinación fina de los dedos, más desarrollado en primates. Aquí vemos en la figura el paleocerebelo, que es esta parte de aquí. El neocerebelo se supone que es la parte más baja, aquí, ¿vale? Ok, los vertebrados hemisferios cerebrales. En los peces y especies filogenéticamente más antiguas, los hemisferios tienen función principalmente olfativa y a medida que se utilizan para procesar la información de otros sistemas sensoriales, se produce una expansión de estos hemisferios cerebrales. Los ganglios basales modifican su estructura y función con la incorporación del habla, mientras que la amígdala se mantiene prácticamente inalterada, señales de alarma. El gran cambio funcional que se produce en los hemisferios cerebrales de los mamíferos es la incorporación de la neocorteza. El antecedente de la neocorteza en anfibios es el telencéfalo dorsolateral, mientras que en reptiles ya se observa una corteza cerebral bien definida formada por 3 capas. En mamíferos, solo la corteza piriforme, paleocorteza, y la formación hipocampal, arquicorteza, muestran 3 capas, teniendo el resto 6 capas, y formando la corteza filogenéticamente más nueva, la neocorteza o isocorteza. Es en la neocorteza donde se da una organización laminar y columnar con las células piramidales como células características y áreas corticales especializadas. Los vertebrados. Corteza cerebral. El sistema nervioso de los mamíferos, lo que marca diferencias es la presencia de neocorteza. Antecedentes de la neocorteza es una red asociativa en los anfibios y una corteza cerebral formada por 3 capas en los reptiles. En los mamíferos, solo la corteza piriforme y la formación hipocampal presentan 3 capas, mientras que la neocorteza presenta 6. Corteza presenta organización laminar y columnar
y especialización de neuronas, células piramidales. El tamaño de la neocorteza está muy limitado en mamíferos filogenéticamente más antiguos, como el erizo y murciélagos, mientras que en otros grupos, como primates y cetáceos, llega a cubrir otras estructuras cefálicas. El tamaño de las áreas de la neocorteza variará en función de los nichos ecológicos que cumplen los animales. Corteza sensorial. En ratas, el espacio dedicado a su parte visual mínimo en comparación al que dedican a la parte sematosensorial. Corteza sensorial. En ratas, es el espacio dedicado a su parte visual mínimo en comparación al que dedican a la parte somatosensorial. Ciegas. Corteza motora primaria. No hay mucho en las especies de mamíferos relacionada con la musculatura corporal, variando la representación de las distintas regiones corporales en función de la utilización por parte del animal. Bigotes en ratas, dedos en ardillas, mapaches o primates. Áreas corticales de asociación, donde se integra la información sensorial para responder de forma plástica a los retos ambientales. Aquí sí que hay un aumento del tamaño del encéfalo en primates y cetáceos. Factores que pueden estar involucrados en el desarrollo del encéfalo. 1. La relación entre diferentes estrategias evolutivas y el CE, que no sé qué es lo que es. Vale, luego lo averiguaremos. Factores fisiológicos relacionados con el CE. ¿Qué es? La corteza... no sé qué es lo que es. La corteza cerebral. No. Bueno, no lo sé. Factores ecológicos involucrados en el aumento. Sí, será. Del encéfalo y factores etológicos involucrados en el aumento del encéfalo. Otra cosa no se me ocurre. O del cerebelo. Tamaño del encéfalo. Ahora vamos a verlo. El tamaño del encéfalo. Dos hechos destacables. 1. Los organismos son con circuitos neuronales más numerosos y complejos tienen incrementadas sus posibilidades de supervivencia. 2. El tamaño del encéfalo está determinado en parte por el tamaño del organismo. Con el fin de tener una escala común para poder comparar el tamaño encefálico de distintas especies independientemente de su peso corporal, se habla de cociente de encefalización, CE, que es el cociente entre el peso medio del encéfalo de una especie determinada, PA, y el que cabría esperar según su peso corporal, PE. ¿Vale? Lo tenemos en la figura 9.28 que da la fórmula. CE, cociente de encefalización, es igual a PA, que es el peso medio de la especie, dividido entre PE, que es lo que cabría esperar como peso corporal. Vale. Si el CE, o sea, el cociente de encefalización es mayor a 1, quiere decir que hay tejido neuronal extra que no es dependiente del peso corporal. Ahora es cuando entendemos lo que ya estábamos diciendo aquí, relación entre diferentes estrategias evolutivas y el cociente de encefalización, ¿vale? Bueno, aquí lo vemos, no lo voy a repetir. Vale, 1. Relación entre diferentes estrategias evolutivas y el cociente de encefalización. Hay dos tipos de estrategias evolutivas, la selección R y la selección K. La selección R se refiere cuando hay muchos descendientes que requieren pocos cuidados, como las tortugas, ranas, orugas. Y la selección K es cuando hay pocos descendientes, pero que requieren muchos cuidados, águilas, delfines o chimpancés. La selección K promueve periodos
promueve periodos largos de aprendizaje donde interactúan adultos y crías, favoreciendo mayores desarrollos neuronales, mientras que la selección R promueve aprendizajes deterministas y poco plásticos, que no necesitan grandes encéfalos. 2. Factores fisiológicos relacionados con el cociente de encefalización. Termorregulación. Uy, por Dios, cómo tengo la lengua. A ver, para mantener constante la temperatura corporal son necesarios cambios en la tasa metabólica y en la frecuencia y calidad de la ingesta, que hace necesario un sistema nervioso específico para esta función, sistema nervioso autónomo, además de cuidados postnatales específicos que tienen que ser aprendidos para la supervivencia de la especie. Animales homeotermos tienen encéfalos más grandes que los poiquilotermos. Factores ecológicos involucrados en el aumento del coeficiente de encéfalo. De cómo se llamaba. Cociente de encefalización. Perdón. Longevidad. Ya que cuanto mayores experiencias adquieren, mejor pueden aprovechar el ambiente que les rodea, pero es que está un poco mal escrito. A más mayores experiencias se adquiere mejor. No entiendo, ya que cuanto mayores experiencias adquieren, mejor pueden aprovechar el ambiente que les rodea, pero para que sea posible, tiene que tener un coeficiente de encefalización mayor que 1, que le permita usar el tejido neural extra, la longevidad. Vale. Bueno, que sí. Hábitos alimenticios. Animales que se alimentan de fruta tienen mayores encéfalos que los que se alimentan de hojas, ya que implica que tengan que distinguir entre periodos de maduración. Y las interacciones ecológicas entre distintas especies. Interacción depredador-presa, coevolución. ¿Vale? Bueno, estos son los factores ecológicos involucrados en el aumento. Sería la longevidad, ¿no? Que a mayor experiencia aprovechan mejor el ambiente que les rodea. Y entonces eso le hace tener posiblemente un cociente de encefalización mayor de 1. Y entonces eso le hace tener mayor tejido neuronal extra. Después están los hábitos alimenticios, ¿vale? En los animales que comen fruta, pues suelen tener mayores encéfalos que los que se alimentan de hojas, ya que implica que tengan que distinguir entre los periodos de maduración, ya eso les hace pensar. Y luego están también las interacciones ecológicas entre las distintas especies, donde hay una interacción con el depredador y la presa. Hay una coevolución. Vale, los factores etológicos involucrados en el aumento del cociente de encéfalo Sí, poca memoria que tengo. Del cociente de encefalización. Vaya tela. Bueno, interacciones sociales. ¿Qué factores etológicos son los que están involucrados aquí? Pues están las interacciones sociales y el juego. Las interacciones sociales. La vida en grupo obliga a desarrollar la inteligencia social para una interacción adecuada con otros miembros del grupo, como lo hacen los cetáceos con ballenas y delfines. Y el juego estimula el desarrollo y permite localizar, identificar y acceder a nuevos recursos. El encéfalo de los homínidos. Vale, aquí vamos a hablar de el uso de herramientas, cambios en la reproducción, cambios en la ontogenia, interacción social, el lenguaje y la especie humana. Queda poquito. La primera especie del género Homo apareció hace 1,9 a 1,6 millones de años y recibió el nombre de Homo habilis. Supuso la desaparición del Australopithecus,
El paso de las distintas especies que componen el género Homo ha supuesto un incremento en el tamaño del encéfalo y una reestructuración importante de sus encéfalos, sobre todo a nivel de lóbulos frontales, mayor plasticidad de conducta. Esta evolución del encéfalo hasta llegar a su organización actual ha sido gracias a una serie de cambios que se han producido. Como por ejemplo, 1. El uso de herramientas. La utilización de herramientas produjo un cambio en la estructuración del encéfalo, ya que necesita de una mente inteligente capaz de representar el objeto final y anticipar su utilidad, y además movimientos precisos. 2. Cambios en la ontogenia. La retención de características inmaduras en el estado adulto, neotenia, parece estar involucrado en el desarrollo de la corteza cerebral, como por ejemplo mantener la configuración craneana juvenil permite el desarrollo postnatal del encéfalo. También periodos de proliferación celular que provocaron el desarrollo de la corteza, como también a más tiempo para modificar el funcionamiento y morfología del sistema nervioso. Cambios en la reproducción. En el género Homo hay menor dimorfismo sexual que hace sospechar que es posible que se diese la monogamia y de toda la familia estuviese involucrada en el cuidado y que toda la familia estuviese involucrada en el cuidado de las crías. Periodos más largos de convivencia entre padres e hijos. Interacción social. La vida en sociedad hace necesaria la interpretación de las señales sociales de los que nos rodean, favoreciendo la formación y desarrollo de zonas del cerebro específicas para ello. El lenguaje. La capacidad de comunicación está estrechamente ligada con la inteligencia y favorece el desarrollo de regiones encefálicas específicas del lenguaje. Asimetría cortical en relación con el lenguaje ya está presente en gorilas y chimpancés. La especie humana. El desarrollo cultural cambia el entorno haciendo que se diversifiquen las relaciones sociales y se planteen nuevos retos que hacen que existan presiones selectivas en nuestro encéfalo para que cambie. Ajá, y ya con esto hemos terminado. Media horita. Luego están los exámenes, pero bueno, para eso tenéis las transparencias que las podéis encontrar en Inoteca, ¿vale? Ok, pues esto es todo. Hasta el tema número 11.